Tengo billete pa' marchar de aquí, el mejor sitio pa' vivir. Guapos montes, guapos ríos, peñas que te dan respigos, van paecete, vacíos en sin mí. Sin un toy, sin un toy, vas a acordarte bien de mí, vas a acordarte del mi andar, la mi forma de pensar, ay, vas a acordarte bien de mí. Muy bona xente, prestó su día de les lletres asturianes a todos, un día de les lletres especial, y volvemos a estar otro día aquí, nesti cafetín con Pingarates, hoy el último día de estos cafetinos, último día pel momento, y bueno, como llegue un día especial, pues tenemos aquí con nosotros a una persona bien especial, Rodrigo Cuevas, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, cuéntame un poquitín, ¿cómo estás viviendo y pasando esto del confinamiento? Bueno, pues yo soy una persona bastante de estar por casa y siempre he hecho mucho de menos estar por casa como dis enteros, ¿no? Porque cuando estoy de xira, pues estás 3 días fuera, después llegues, desfaes la maleta, pones lavadora, a los 3 días estás haciendo la maleta otra vez y ya como que no estás en casa del todo. Aproveches para hacerles cosas, ¿verdad? Y a mí me gusta estar en casa como, pues eso, pues como tuvimos ahora, mes y medio, sin tener que salir de casa y poder de ahí como un emburrión ahí a todo el trabajo que hay que hacer y trabajar en un huerto y entonces, bueno, pues dio mi tiempo a hacer todo eso que me gusta y la verdad que, bueno, aunque tuve muchos conciertos anulados y otros aplazados y de ellos, bueno, la mayoría pasen para el otoño, para la seronda, pues dentro de lo que cabe estoy bien, estoy a Bueno, gusto. con esos vistas que se ven ahí por detrás, como para no estar bien en casa. Mm. Bueno, Rodrigo Cuevas, yo creo que bueno, que non fai falta que lo presente, un agitador folclórico, agitador folclórico, un embaixador da nuestra música, una revolución para la cultura asturiana. Muchas gracias por la invitación, por aceptar la invitación para este cafetín. Y cuéntame un poquitín, pues, y bueno, ya lo comentabas, ¿no? Que tuviste que suspender conciertos. Cuéntame un poquitín cómo te afectó profesionalmente y bueno, y que a pesar de esas suspensiones de concierto, sigues muy activo en redes sociales. Debe ser, por lo menos, asturiano, el artista asturiano que más conciertos está dando a través de Instagram y redes sociales. Sí, esa es la imagen que... Hay más gente que me lo preguntó, que me dijo que estaba muy activo en redes sociales y a mí dame la impresión de que no soy tan activo, pero no sé. Lo que son conciertos, nada más que di 2, me parece. Di 2 al principio porque, bueno, el primero ya era el 14 de marzo justamente porque ya era el día que tenía concierto en Avilés, en el Niemeyer, y entonces decidí dar un concierto online. Y después el fin de semana siguiente, porque tenía concierto en Salamanca, me parece, y entonces pues dije, bueno, pues también para los que ibais a venir a verme al concierto, y hice aquel concierto, pero después empecé a pensar que ya no me apetecía, empezó a dejarme de apetecer estar tanto tiempo, o sea, hacer tantos conciertos gratuitos a través de una red social tan, bueno, tan yankee como el Instagram, que pertenece a Facebook, que hay una macroempresa que no paga impuestos en España, que no monetiza para los artistas, que digo yo, pero ¿qué estoy haciendo en llenando de tanto contenido a esta red social, ¿no? Y entonces, bueno, pues dejé de hacer conciertos no hice más, así que, hombre, a mí gusta estar en contacto con los fans y con la gente que me sigue y gústame de vez en cuando hacer entrevistas como esta o hacer encuentros como hice en Formiento. También gústame estar en contacto con la gente y para bien o para mal las redes que tenemos son esas. Entonces, bueno, lo que me gustaría era que hubiera una red social gestionada por artistas o por lo menos que sea una empresa ya no digo asturiana, española o europea y que
bueno, y que el beneficio de los conciertos recayera en los artistas. Entonces, bueno, estoy así deseando de hacer conciertos, en principio. Bueno, y el videoclip de Rambalín en cuarentena, una guapura que nos allegraste la cuarentena a todos con esa maravilla. Bueno, eso tengo que agradecer a los músicos que se prestaron ahí de un día para otro, porque llamélos el sábado, me parece que ya era un domingo el aniversario del asesinato de Rambal, y llamélos el sábado y dice ellos, madre, mira, acabo de darme cuenta que mañana hay el tal, y dijeron, sí, venga, ponémonos a ello. Y Leticia Baselgas, que también se puso enseguida a hacer unas ilustraciones, y sí, salió una cosa chula, pese a no ser yo montador de vídeos. Nada más monto así. Otras cosas, no, nada más monto para casa. A ver, cuéntame un poquitín, ¿qué es el folclore para ti? Uy, pues el folclore, qué pregunta más grande. Folclore para mí, bueno, yo siempre lo defino, una forma fácil de definirlo, la expresión viva de un pueblo, ¿no? La expresión, para mí tiene que estar viva el folclore, si no, un poco, bueno, yo como un poco, no sé, como una pieza de museo, que también lo pero creo que también tiene que estar vivo y tiene que ser popular, ¿no? El folclore tiene que ser una música popular, no nada más una música que de ellas personas, un sector conozca, tiene que ser popular, y entonces ahí está el trabajo que tenemos que hacer todos los que nos gusta el folclore, que facelo popular, make the folklore popular again. Porque si no pierde esa cosa de expresar el sentimiento de un pueblo, de un lugar. Y entonces pierde mucho esa parte de expresión viva y de código no lingüístico, sino también corporal, musical, humorístico, que fai que la comunicación entre las personas de un pueblo sea más rica, ¿no? Falásteme ahora de 10 cosas que quiero tocar. Claro, el folclore y la música del pueblo. Tú y otra gente en la música asturiana estáis, digamos, renovando el folclore y lo que hacéis al final es, digamos, devolver al pueblo lo que lle del pueblo otra vez, ¿no? No sé si tenéis esa idea presente. Más que devolverlo, yo para mí utilizarlo, porque yo creo que la forma de mantener viva una cosa, ya sea la lengua asturiana, sea el folclore, sea, no sé, el valle o los montes, utilizándolo, usándolo. Entonces, yo creo que deber de los músicos utilizarlo y hacer con ello llevarlo a todas las vertientes que uno crea, una música más contemporánea, a una recreación del siglo XIX. Lo que sí que no me gusta mucho es hablar de renovación, porque suéname como renovar como cuando algo está viejo, ¿no? Y que ya no sirve. Y yo creo que el folclore, la música tradicional sigue cumpliendo su función. Te ha visto, por ejemplo, en las noches en danza o los seranes en Galicia, que esa función esa necesidad sigue existiendo y el folclore la sigue cumpliendo, ¿no? Que ya la comunicación no verbal, las fiestas, el baile y todo esto. Y, o sea, que no hay que renovarlo, utilizarlo. Renovar me parece como una palabra muy pretenciosa que no me gusta que se utilice. O sea, no me gusta utilizarla a mí. Pero digamos que algo está pasando en el mundo de la música tradicional. Estás tú, está LR, Bailes Pandereteres, está la banda de gaites La Cadarma, Xavier Martínez, Les Noches en Danza, que comentabas. De algo está pasando, ¿no? Bueno, yo creo que está volviéndose muy popular, y el otro día aquí en el Cafetín con Migarates decía lo muy bien Rubén Bada, me parece que falaba de que lo que hay es mucha variedad y eso ya es riqueza. Al final, cuando una lengua está viva, cuando una música está viva, lo que se genera es variedades, ¿no?
al contrario de ser un impedimento, como muchas veces se pone la variedad lingüística, yo creo que es un reflejo del estar vivo y de la riqueza. Entonces, sí, está pasando, pero está pasando no solamente en Asturias, yo creo que a nivel de toda España hay una escena grande de gente que está mirando al folclore para hacerle esas cosas, para inspirarse, y yo creo que está pasando también a nivel mundial, porque yo qué sé, toda la escena colombiana, caribeña que hay, tropical, bueno, yo porque miro mucho para ahí, porque me gusta mucho, pero toda la escena latina que hay mirando mucho para el folclore, incluso la escena norteamericana que mira muchísimo también para el raigaño negro. Yo creo que está pasando a nivel, incluso en África hay muchísima gente que está haciendo cosas muy interesantes con un punto folclórico. Y ahora, explícame un poquitín tu evolución, digamos, personal. Tú eres un músico con formación de conservatorio y llegues a la música tradicional. ¿Cómo fue ese proceso, ese camino hasta Rodrigo Cuevas de Manual de Cortejo? Fue un proceso un poco de ida y vuelta, porque yo cuando yo era pequeño tocaba en una banda de gaites, en la banda de gaites del Centro Asturiano de Oviedo, y con Ricardo Soberado. Y a mí me gustaba, me llamaba, bueno, en aquella época, pues yo nací en el 85, pues sería el año 94, 95, 96, no sé, por ahí, tendría 10, 12 años. Y yo creo que ya era un poco el boom de la gaita, fue cuando Evia, y yo creo que fue cuando toda la música tradicional pasaba un poco por la gaita, porque hubiera un gaitero en todos los grupos de folk y en todos los grupos de... Y bueno, entonces yo empecé a tocar la gaita porque había daque que me llamaba dentro de la música tradicional, pero no sabía muy bien qué era. Entonces, bueno, con el tiempo dejé la gaita porque tenía mucho trabajo con el conservatorio y yo estudiaba piano y desconectéme muchísimo de todo aquello. No me sentía muy identificado, no sé, con lo que conocía, ¿no? Porque a mí no me llegara... Yo no llegué a la música, al repertorio cantado y de pandereta, que fue lo que después me enamoró. Entonces yo marché para Barcelona a estudiar, a seguir en el conservatorio y tal, y un día había una asignatura que me gustaba mucho, que era músicas tradicionales del mundo, y una mujer que se llamaba Silvia Martínez, que fue presidenta de la SIBE, de la Sociedad Ibérica de Etnomusicología, mucho tiempo, y a mí me gustaba muchísimo esa asignatura. Y la carrera que yo estaba estudiando, que ya era sonología, dábame por el culo. Y entonces yo dije un día a esta mujer, oye, ella era la jefa de departamento de etnomusicología, que hay una carrera también allí en el conservatorio. Y dije, oye, no puedo cambiarme a etnomusicología, no puedo hacer el traspaso. Y díxome ella, por mí sí, pero tienes también que pedir una carta de recomendación del departamento de sonología. Pero de momento, si quieres, puedes venir con nos a un congreso de etnomusicología que hay en Palma de Mallorca. Entonces yo fui para allá, al congreso aquel, y por la noche llevaronnos a un bar, a una taberna que había allí en Palma, y estaban tocando ahí llámense glosados, que son como, bueno, gente que canta tradicional y que se faen como desafíos. Y tocaban esas chimbombas, que son unos zambombes gigantes así que tocan ahí en Mallorca. Y yo flipé con esa forma de cantar. Me parecía como muy tradicional. Y era la que nunca viera. Que dice, esto sí que me interesa. O sea, de repente la música tradicional para mí cobró otro sentido. Y era el repertorio vocal, el repertorio cantado, les tonades, porque allí canten un montón de tonada. Y entonces flipé y dije, bueno, pues esto tiene que ser lo que esto es lo que me interesa de verdad. Y entonces empecé a indagar por ahí, después, bueno, la vida llevóme a vivir a Galicia y tenía unos vecinos que eran pandereteires y entonces empecé a tocar con ellos y ahí empecé a investigar más sobre la música tradicional y empecé a tocar la pandereta pues más de afecho y ya, por ahí ya empecé a...
a facer música tradicional. Y después todo el proceso de la fama, digamos, el boom de Verdiciu, que bueno, empezó por un vídeo, creo que grabado con el móvil, que empezó a rolar por Asturias, la actuación en TPA, la contraportada aquella en la Nueva España con la madreña tapando les coses, la embruquina. Y hasta aquel concierto, una plaza mayor de Xixón que, bueno, que fue el boom. ¿Cómo viviste todo ese proceso de la fama, de convertirte, bueno, en un símbolo del folclore o de la revolución del folclore asturiano, digamos? Pues non sé, la verdad que non lo viví así tanto. Yo, de repente, para mí, como que de repente tenía como mogollón de exposición y, bueno, empezaron, aquel verano fue el verano de los haters también. Sufrílos bastante pero bueno, fue como una cosa bastante... Aunque parezca como muy rápido, yo creo que fue bastante despacín. No lo viví como de que muy así, ¡bum!, muy bestia. Sí que aquel concierto de Xixón y después al día siguiente entramos campaña de la sidra denominación de origen. Entonces hice el concierto aquel día que fue un domingo, me parece, de agosto, y al día siguiente estaba en todos los valles publicitarios haciendo la campaña de la sidra. Y entonces, bueno, sí que fue un poco sobreexposición. Creo que me puse malo y todo. Hablabas ahora un poquitín de las críticas. Tú cuando empezaste pues con el verbicio y tal, no sé si tenías miedo o respeto a lo que pudiera decir pues la gente del folclore asturiano a la tu propuesta y cómo viviste también la parte, bueno, al final la menos importante, las críticas de los de redes sociales, de los que tienen que criticar todo en esta vida, todo, todo. De la gente del folclore, la verdad que recibí pocas críticas non constructives, ¿no? O sea que la gente aceptó... Yo creo que abrazó aquello como una cosa de frescura y yo creo que la mayoría de la gente y prestaba mucho, por lo menos de cara a mí, no sé, después por la espalda. Pero yo creo que sí, que la gente que prestó mucho, pero después sí que las redes sociales les críticas se quieren un poco más fuertes y eso sí que, bueno, más que doler, y como que te mantiene todo el tiempo como un poco atento a eso, intentaba no llegar mucho, pero al final siempre caíes y, bueno, robó un poco de energía, pero sin más. Paso. Pues sí, yo lo que hay que hacer. Además, tú tienes un discurso que tira mucho del humor, ¿no? Tienes un discurso muy potente con muchas cosas detrás, político, contra la sociedad heteropatriarcal, un discurso muy fuerte, pero lo metes con humor y vas Sí, soltando ahí. ¿Qué lleva tu Berlín. humor? ¿Por qué es tan importante el humor para llegar a la gente? Pues mira, el humor para mí es como una herramienta muy fácil con la que llegues muy fácil a cosas muy profundas y puedes hablar casi de todo y puedes llamar la atención de muchas cosas pero también hay un arma de doble filo porque yo creo que por culpa del humor y por lo que un sector muy grande del arte, de la música no se consideraba como serio lo que yo hacía. Que ahora con Manual de Cortejo yo creo que sí que llega más a toda la gente, quizás un poco más seria, se reconoce como un disco serio y como a nivel musical más serio. Y yo creo que lo serio estaba siempre en los directos, hacía cosas muy serias y falo de cosas muy serias siempre, pero sí que es verdad que toda esa parte humorística permitióme llegar a mucha gente que de otra forma no llegaría, pero también hay una parte que no reconocía como, yo qué sé, como
como digna, ¿no? La música. Faltaba ahí como un punto de dignificación. Entonces, bueno, para mí es importante porque yo divierto me haciendo lo que faigo y creo que la xente diviértese mucho nos conciertos. Y bueno, fales eso, de manual de cortejo como más serio, ¿no? Y quisiste hacer un disco, digamos, más profundo, más íntimo y quitar ahí un poquitín la parte de petardeu que tenía el verdicio, ¿no? Sí, la parte de petardeo, yo no escucho música petarda nunca. O sea, yo creo que Manual de Cortejo sí que sería un disco que yo escucharía y Verdicio y todo aquello, yo no oye música que yo escuche, ¿sabes? Y música que yo hice porque me apetecía, porque me divertía haciéndolo y todo el espectáculo, el primero que ya era Electrocuplé y el segundo que ya era El Mundo por Montera, y eran espectáculos muy de desbarrar y de hacer lo que me diera por la gana y de colgarme de un árbol y de no sé qué, y entonces la música acompañaba a eso porque ya era como un desbarre todo y me gustaba y tenía mucha parte de provocación y de performance en eso. Pero quería demostrar también, bueno, quería demostrar a mí mismo y hacer algo más profundo y más serio a nivel musical y bueno, que llevara una labor de creación y de trabajo con el sonido muy cuidada y muy, bueno, como una cosa así muy fecha con mucho cariño. Quería que me hablaras un poquitín de la to estética, la vestimenta que lleves, esa evolución, revolución del traje tradicional. Quería que me lo comentaras un poquitín. Sí, desde el principio yo siempre pensé que, bueno, que la imagen es muy importante y que tiene que acompañar, yo siempre pienso que tiene que acompañar mucho a lo que fais, ¿no? No puedes hacer, no puedes estar colgándote de un árbol como hacía yo al principio y estar vestido de un pantalón, del primer pantalón que saque del armario y una camiseta, porque me parece que no acompaña y además no soy capaz de meterme en el personaje. Tiene una parte muy teatral, ¿no? Que ye muy completo. Yo creo que lo que faigo no lle nada más conciertos, sino que lle más dentro de las artes escénicas y más cercano al teatro, quizás, que otra cosa. Y entonces yo creo que la estética tiene que estar muy cuidado y entonces desde el principio quise hacer lo que hacía con la música, también con el traje. Quería agarrar el traje tradicional y hacer lo que me diera por la gana. Una de las cosas más provocadoras para mí era trabajar con el traje de la sección femenina, que y lo que hice con el primer traje que me hizo Susana de Dios, y era aquel traje rojo, negro, con aquel dengue, la fascia, ¿no? También trabajar mucho con los estereotipos, yo creo que hay una cosa muy popular, muy populista, muy folclórica, y que con la que puedes provocar mucho, ¿no? Porque tú puedes provocar más falando cualquier cosa de Pelayo que falando cosas de un balagar o de una facina o de los nombres que puedes dar a una facina en toda Asturias, ¿no? Aunque sea mucho más tradicional, mucho más asturiano, una facina que Pelayo, que ya murió hace no sé cuánto tiempo y no sabemos la realidad. Entonces, yo creo que yendo como al traje, aunque sea menos tradicional, y es más popular. La mayoría el cómputo global de la gente reconoce más como tradicional el traje de la sección femenina que el traje tradicional real. Entonces eso parecía muy, muy interesante como provocación. Entonces agarré ese traje tan heteropatriarcal, tan dogmático, tan gimnástico, tan tal, y convertirlo en una especie de, bueno, Susana de Dios convirtiólo en una especie de drag queen de los montes asturianos. Entonces, después el espectáculo siguiente ya empecé a trabajar con Constantino Menéndez, y hicimos un traje un poco más oscuro, más serio, más apelando a la tradición más real, aunque con mucha fantasía también.
y bueno, y agora pues el que tengo agora lleva también y un kimono, agora por ejemplo tenemos un kimono que también fizo bueno, me fizo muchos trajes por medio, otros yo que sé, cosas con panoyes por aquí, siempre haciendo como referencia a lo asturiano y tomando elementos de la tradición. Por ejemplo, ahora tenemos un kimono gigante que lleva un kimono de llanisca, un kimono del oriente, y entonces pues trae aquí unos ringorangos preciosos. Bueno, gústame como agarrar. Yo creo que en ese sentido los andaluces hacenlo muy bien. Tú vas a una feria de abril y hay como una muestra de ¿cómo se dice? De lo de hacer los trajes, de diseño, de diseño de indumentaria que pueden ir de lo más casposo y lo más horroroso a la mayor alta costura. O sea, hay cosas verdaderamente preciosas y todos parten de la tradición. Entonces, bueno, yo creo que eso mantiene muy vivo todo lo que lleva la tradición dentro de la indumentaria, ¿no? Que la tradición puede impregnar todo lo que nos rodea. Pierde rigor y pierde esencia, puede ser, pero impregna y vive dentro de todo lo demás. Entonces eso me parece muy interesante. Mira, ya que menciones el traje flamenca y todo esto, por ejemplo, na música andaluza siempre hubo, en el folclore andaluz, siempre hubo esa tradición reformista, ¿no? Igual está pasando ahora en el folclore asturiano de alguna manera, enlazando con lo que te preguntaba en antes, ya que no te presta lo de renovar, reformar. Bueno, el folclore andaluz tiene un arma de doble filo también que lleva el flamenco, ¿no? El flamenco lleva un canto folclórico, pero no lleva el folclore andaluz. El folclore andaluz lleva otra cosa, lleva mucho más amplio que el flamenco, y el flamenco tiene mucha presencia. El flamenco y una música folclórica de altísimo nivel, pero no hay una música popular, no todo el mundo puede cantar flamenco ni tocar flamenco. Pasa un poco como la tonada. Y una música tradicional, pero no en todo el mundo se puede poner a cantar tonada, ¿no? Y algo que hay que saber y que tiene un componente escénico en el que uno canta y los demás miren. Hay una cosa de artista, ¿no? Que no pasa con el folclore. Entonces, en Andalucía tienen ese problema que el flamenco fagocitó a todo lo demás, y entonces parece que el folclore desaparece detrás del flamenco y que casi no existe. Entonces yo creo que el folclore andaluz no tiene esa tradición de reformarse. La tiene el flamenco, que sí que, porque yo creo que el flamenco está evidentemente llegado al pueblo gitano, y el pueblo gitano y un pueblo que adopta todo lo que no tienen problemas yo creo de canonización. Entonces pues agarra todo lo que viene de fuera sin ningún complejo, ¿no? Agarró el cajón flamenco en los años 80 y ya parece que el cajón flamenco viene de la historia más antigua del flamenco, y para nada. Entonces yo creo que el flamenco tiene esa capacidad y por eso sobrevive y por eso está tan vivo, ¿no? Porque tiene esa capacidad de que no importa, habiendo integristas también del flamenco. Entonces, bueno, yo creo que estamos a años luz de lo que lleva el entorno del flamenco, la música tradicional asturiana, porque no tenemos ese poderío industrial. El flamenco véndese all over the world y véndese caro, y la música tradicional asturiana de momento no tiene si es posible por el mundo. Pero sí que hay, yo creo, un paralelismo en todos los folclores de la península y en todos los folclores europeos de hacer cosas nuevas con el folclore, ¿no? Un paralelismo podría ser con el folclore andaluz, podría ser Califato 3x4, por ejemplo, que hacen una cosa así más folclórica. Vaya rollos que me mando. No, está muy guay. Si voy a seguir preguntándote por eso. Bueno, fuimos para el sur, volvemos
para el norte, fales de que, bueno, y algo que está pasando en todos los folclores del mundo, pregúntate por los vecinos, por los gallegos, ¿qué podemos aprender de ellos? Porque, por ejemplo, a ti en las últimas entrevistas que te están haciendo por Manual de Cortejo, siempre te preguntan por Rosalía y tú respondes con Mercedes Peón. Sí. Entonces, ¿qué podemos aprender de los gallegos? Hombre, los gallegos y es como que van siempre bueno, y es más grande y un país que es el triple de grande, ¿no? Y que tiene el triple de poderío de la industria musical también y de la industria artística. Venden mucha cultura, venden mucha tradición. Entonces podemos aprender de ellos de todo eso, de que en ellos, en Galicia, lo tradicional impregna todas las facetas de la vida, ¿no? Impregna el mundo de la gastronomía. Pese a que quizás tenemos aquí una gastronomía un poco más antigua, más real, más llegado a lo tradicional. Pero ellos vendenlo como tal, tienen mucho apego y tienen mucha mundo tradicional de la música está por todos los lados, ¿no? Siempre que sale un anuncio de Galicia, nunca te van a poner algo en inglés, ni te van a poner, ¿no? Siempre ponen una música tradicional y además tienen muy recuperado el repertorio de pandereta y el repertorio vocal y tienen mucho de ello y yo creo que eso ya es muy importante porque aunque la gaita está muy bien y fue siempre mucho más minoritaria que el repertorio de pandereta y que el repertorio cantado, porque todo el mundo cantaba pero no en todo el mundo tocaba la gaita. Entonces yo creo que hay que tirar mucho de eso y bueno, y luego tiene un apoyo de las administraciones muchísimo más grande que el que tuvimos aquí históricamente. Entonces, bueno, de ellos tenemos que aprender pues a hacer, a impregnarles cosas con un poquitín, aunque sea de sabor asturiano. A que no sea esto un paisaje, un polideportivo gigante, que yo lo que parece muchas veces, yo digo, es que Asturias no hay un polideportivo. Asturias está habitado. A ver, voy a hacerte una pregunta muy fonda. A ver. Ya que estamos en el Día de les Lletres Asturianas y bueno, y un día muy especial para mucha gente y tiene un poquitín de rito de paso para muchos que formamos esta tribu urbana del Bableguar. Quería preguntarte, ¿qué lleva a ti eso de ser asturiano o qué lleva a ti la identidad? Ya, yo como... madre, vaya pregunta. Díxete, no me pases les preguntes, que así improviso. Y ahora estoy sintiéndome. La identidad como la, no sé cómo se dice en asturiano, la genuidad, ¿no? Lo que te fai genuino, lo que te fai único en el mundo y lo que más que lo que te diferencia, porque a mí me parece, yo descubriendo el mundo folclórico, cada vez veo que la humanidad entera y un ente. Para mí, faime cada vez que descubro más la música tradicional y que viajo por el mundo y veo cosas tradicionales por todo el mundo, yo veo que somos mucho más parecidos, pero no de aquí a Galicia, de aquí a Cuba, de aquí a Colombia, a Perú. Hacemos las mismas cosas porque las necesidades del ser humano son las mismas aquí y allá. Entonces la identidad más que lo que diferencia y es lo que como lo diferente que yo puedo aportar a los demás del mundo. Y él, pues como la variedad que fai que uno pueda buscar soluciones no trullao que sirvan para él y que enriquece a los demás. No solamente me enriquece a mí, o sea, si solo existiera la mi identidad, yo sería más pobre que nadie, ¿no? Lo único que fai la mi identidad y enriquecer a las demás. O sea, más que la identidad y algo que te enriquece a ti mismo, y lo que enriquece al conjunto de la humanidad. Entonces, para mí eso es la identidad, por eso es tan importante, porque nos enriquece, porque Asturias para mí es un sitio
un país que tenemos que cuidar mucho de enriquecernos porque estamos como en un constante peligro de empobrecernos. Estamos como ahí, ¿no? Que podemos pasar a ser algo plano y con muy poco interés a nivel cultural. Sí, tenemos el paisaje, pero el paisaje, si no tiene un paisanaje, no sirve de nada. Para mí es un polideportivo. Entonces, estamos todo el rato, yo para mí es muy importante, todo me lo cuestiono desde Sillau, ¿no? Desde esto enriquece a todos o nos empobrece. Los eucaliptos enriquecennos o nos empobrecen. La música tradicional nos enriquece o nos empobrece. La lengua llarega, la lengua asturiana nos enriquece o nos empobrece. Entonces, fáigome les preguntes desde Sillau. Y yo creo que la identidad, vista desde la riqueza, vamos, nos enriquece siempre. Vista desde la cultura y desde sí, la variedad, nos enriquece mucho. Bueno, pues muy bien, muy guapo. Te quedó. Bueno, y yo que te veo aí detrás, falabes del paisaxe, del paisanaxe, estoy viendo eso, todo eso que tienes detrás y está dándome una envidiona increíble. Hasta donde alcanza la vista todo es mío. Pues esta situación, bueno, por la que estamos pasando también puede valernos para deprender de ellas cosas, ¿no? Y una de las cosas es esa, ¿no? La Asturias rural que siempre se deja de lado, pues puede valer, ¿no? Para ponerla en valer de alguna manera. No sé si ves que esto puede ser un punto aparte. Home, esto yo creo que puede hacer aquí falase mucho, ¿no? En el pueblo de que esto va a poner mucho en valor a la gente el vivir en el mundo tradicional. Yo falo mucho con un amigo mío que vive en Madrid, que dice él, y que ahora no tiene sentido vivir en Madrid, porque el único sentido que tenía vivir en Madrid era lo cultural, el poder ir a conciertos, teatros, y ahora que no se puede hacer, no tiene ningún sentido vivir en Madrid, y como estar en una celda. Entonces, yo eso es por lo que llevo luchando un montón de tiempo de, vale, pues si bien la gente para el rural a vivir, no a vivir como si esto fuera la Fresneda, a vivir a hacer cosas que nos enriquezcan a todos y a toes. Si la gente bien así, esto puede ser un lugar muy interesante, surgirían muchísimas cosas muy interesantes a nivel cultural y habría una oferta de transporte, de ocio y cultural mucho más grande en las villas y en los pueblos. Entonces, yo creo que, aparte que yo creo que el lugar en Asturias donde se caltiene la identidad y donde se caltiene la cultura tradicional, y aquí, porque desgraciadamente en las ciudades cada vez ves en menos la cultura asturiana, hubo un lugar totalmente desasturianizado, por ejemplo, ¿no? Xixón, bueno, pero va por el camino, porque como mucho, y un poco más interesante, porque y un poco más hipster y porque tiene un poco más de movimiento cultural, pero no hay una capital de la asturianía en Asturias. Quizás lle más la Pola de Siero que Xixón o que Uvieu. No hay un lugar como, digamos, Santiago de Compostela para Galicia o como Madrid para España. O sea, no hay un lugar como una ciudad en la que tú puedas ir a ver música tradicional, que digas, vamos tal que vamos a ver música tradicional, ¿no? Quedan 4 sitios en Asturias, en Uvieu, por ejemplo, y muy folclorizados, ¿no? Como Gascona, que bueno, tiene un punto, Gascona tiene un puntín, pero al final está muy puesto para el turista y pierde un poquitín la esencia. Pero sería el único sitio, ¿no? Yo siempre digo que Uvieu quiere ser más capital de España que capital de Asturias. Lo otro prestóme. Y entonces creo que el mundo rural y el sitio donde está todo eso está vivo y para mí
tiene mucho más interés y es mucho más rico vivir en un sitio auténtico que en un sitio totalmente globalizado. Claro, pero por ejemplo, estoy pensando en el Cantar de los Berrones de Núñez Tú, ¿no? Que fala de una persona que tiene que marchar del seu lugar de origen rural para poder vivir libremente. Claro, como la ciudad también tiene ese punto de, de la invisibilidad que te da libertad, ¿no? No sé Sí, si... animato. Yo creo que hay una edad en la que si necesites ese anonimato, necesites hacer cosas en sin el juicio de los vecinos, de la familia, y está muy bien marchar, está muy bien de ir a la ciudad o de ir a otros pueblos. Yo, por ejemplo, estoy viviendo en un pueblo que no es el mío, no es el de la mi familia Hierro Diezmo, y quizás si quedara en el pueblo de mi abuela, igual no me atrevía a hacer todas las cosas que hice, ¿no? En esa edad, con 22 años o con 23, porque siempre está el peso del juicio de los vecinos y de la familia. Entonces sí que es verdad que marchar ayuda mucho a facerte a ti mismo y a empoderarte como ti mismo, y después ya puedes volver. Pero sí que ayuda a hacerse un marchar por ahí. Pero puede ser a la ciudad y después volver, o puede ser a otro pueblo. No tienes por qué volver al mismo lugar. Yo creo que el movimiento de personas también enriquece muchísimo. Bueno, Rodrigo, yo creo que podemos ya ir acabando este cafetín con pingarates. Bueno, no sé si quieres una reflexión final, si quieres contar algo más, no sé, si quieres añadir algo. Bueno, nada, yo creo que estuvo muy, muy guapo. Que miréis la tacina, que lleva un festival que hacemos aquí en el pueblo, que se llama Una Señora Fiesta, que a ver si este año podemos hacerlo, que sería el 22 de agosto, pero estamos ahí que sí, que sí, no. Y bueno, y un festival que también intentamos que sea como un punto de encuentro entre diferentes culturas, todo que tenga un poco que ver con la identidad, con el arraigo, con el raigaño, ¿no? Traemos siempre gente que trabaja un poco cerca del folclore o cerca de músicas tradicionales, y intentamos que sea una romería, que es lo que nos gusta, que están perdiéndose mucho las romerías, que es más guapo una romería que otra cosa, y que hay que tomar sidra en las romerías. Que por favor, estamos perdiendo la sidra en favor de la cerveza y no lo puedo ver. A mí me gusta la cerveza también, pero no se puede desear la sidra de Yao en las romerías. Yo llevo una de las cosas que más he hecho en falta, estar con los colegas a vagar el chigre. Cantar ahí en una terraza y hacer un folition en una calle en un momento. Sí. La señora fiesta, yo fui el año pasado y pasélo muy bien. Recomendar a todo el mundo que vaya. Al día siguiente ya no lo pasé tan bien. Pero bueno. Bueno, Rodrigo, de verdad que mil gracias por este cafetín, este tiempo, que nos dejaréis ver ese paisaje que tienes ahí detrás y bueno, y la tu manera de entender el folclore asturiano, entender la identidad, la música tradicional. Gracias por falarnos de todo eso, mil gracias, de verdad. Y nada, al resto de la gente, bueno, que este el último cafetín con pingarates, bueno, por lo menos de esta época de confinamiento, a ver si en breve podemos... Presencial. ¿El qué? Tienes que hacerlo presencial después. Claro, cuando podamos estar juntos y tocarnos. Tengo unas ganas de tocar. Ay, que más sonó eso, Y ¿no? de que te toquen, También. Todavía más. Que me descentres. Bueno, date les gracias y a todos los que tuvisteis viendo esta entrevista en el canal Doros y Frisuelos, pues seguir atentos porque este mismo canal este mismo fin de semana vamos a estrenar otro vídeo con cosas de la cultura pop de Asturias. Y ahora que estáis enganchados a Netflix y todo esto, pues bueno, igual va a prestaros
de cosas de series y de Asturias y tal. Dai al like, compartir este vídeo en vuestras redes sociales, facéis vos seguidores de la canal y vémonos este fin de semana en otro vídeo. Prestó su día de les lletres, el asturiano lingua oficial, a les 7 acordáis de tuitear con el hashtag de oficialidad para llevar de alguna manera la manifestación a las redes y nada. Que Rodrigo, que muchas gracias. Vémonos en un concierto, espero que bien feo. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego.